como cualquier estrategia o como cualquier herramienta que podemos utilizar, depende de la función que le demos. Si el autorregistro, ¿vale? Está bien, ¿vale? Puede estar bien. A mí no me gusta especialmente porque cuando la persona hace el autorregistro, el terapeuta no está delante y no puede moldear el comportamiento verbal del sujeto mientras está discriminando lo que piensa, lo que siente y lo que hace con ello, ¿vale? Es como si cuando le estás enseñando a un niño a sumar o restar, ¿vale? Antes de que no cometa errores, le pides que se lleve multiplicaciones a casa. Pero tú no estás viendo la cadena verbal que está utilizando el niño para solucionar las multiplicaciones. De tal forma que si comete errores, tú no los puedes corregir. ¿Vale? Lo ideal es que sería que el niño verbalizara las operaciones en voz alta. Pues aquí multiplico porque tal cual, ¿no? Para que nosotros nos aseguremos que la cadena verbal está bien establecida y así haya menos probabilidad de error. Aquí sería igual. Ahora, si el terapeuta lo que hace es que pide el autorregistro para ahorrar tiempo, para facilitar la recogida de la información rápida, pero lo que hace cuando el cliente, la persona viene con autorregistro, es moldear ahí in situ las relaciones entre lo que siente, lo que piensa, lo que hace y qué ocurre, pues bienvenido sea el autorregistro. El problema es que yo pida el autorregistro y le explique al sujeto del autorregistro la relación que hay entre una variable y otras y no moldee y no genere las condiciones para que el cliente contacte con la experiencia de qué significa las relaciones funcionales entre lo que ha autorregistrado. Entonces, si se hace de esa manera, bienvenido al autorregistro. Si solo se utiliza para que el cliente te dé una información, tú tener las relaciones funcionales, pero que el cliente haya allí recogido una información que él no va a relacionar de ninguna manera, pues creo que el instrumento se queda cortito. Claro, además está muy bien apuntado como lo has argumentado, porque la mayoría de personas vienen con un par de cartas de mira lo que he escrito, y lo que quieren es que tú simplemente le refuerces eso y le valides el sufrimiento y se convierte en una estrategia más de evitación. Pero si se hace Claro, con un autorregistro para que aprenda a discriminar su propia conducta, que luego el terapeuta pueda ver esa guía a modo de ir moldeando in situ, pues genial. claro, pues fenomenal. No hay que olvidar una cosa, que en terapia lo fundamental es que el terapeuta tenga clara no solo la función del comportamiento del cliente, sino de la suya propia. Que es lo que se suele olvidar, ¿no? Que es que el comportamiento del terapeuta continuamente tiene que tener función y el terapeuta tiene que discriminar la función de su propio comportamiento. Luego, si yo pido un autorregistro a un cliente, tengo que saber para qué lo pido. ¿Qué función le voy a dar a autorregistro? Si la función es meramente que una persona recoja descriptivamente una serie de pensamientos, sentimientos y sensaciones, yo me tengo que preguntar, ¿para qué quiero yo esta información? ¿Qué uso voy a hacer de ella? ¿Cómo esa información la pongo al servicio del cambio en la conducta del cliente? De tal forma que esa conducta que yo voy a modificar, el cliente vaya en dirección de tener una vida más valiosa, cargada de sentido, etcétera. Entonces, lo importante es que yo sepa cuando utilizo un autorregistro, para qué lo voy a utilizar, ¿no? Exacto. Y eso es fundamental, claro. Que el terapeuta también tiene que ser alguien que discrimina el análisis funcional de su propio comportamiento. Regla 4 de FAB. Claro, regla 4. Porque si el terapeuta no discrimina la función de su propio comportamiento, ¿cómo va a ayudar y va a moldear la discriminación del comportamiento de otra persona? Esto está íntimamente ligado, voy a tratar de sintetizar porque también Laura nos hizo una pregunta relacionada con valores, al propio autoconocimiento del terapeuta y cómo a veces las personas nos dicen que quieren ser, pues no sé, quieren ser peers o quieren ser médicos,
pero al final cuando empiezas a rascar un poquito ahí, ves que está bajo control o bajo control aversivo o al servicio de sus miedos, de no enfrentarse a sus padres por querer hacer otra cosa. ¿Cómo podemos promover esa apertura hacia la esencia de los valores que no son vistos de una forma social por esa deseabilidad de es lo que hay que hacer, es lo que toca a esta edad, o etcétera? Bueno, muy buena pregunta y difícil de responder. Vamos, cuando eh, vamos, los valores en realidad son experiencias, son elementos que son apetitivos. Es decir, lo consideremos reglas verbales o no, que no me voy a meter ahí, de un tipo no, a un mental, etcétera. Independientemente del término técnico, lo que para un auditorio que no sé si es más técnico o no, y con términos de AT y de análisis funcional del comportamiento, se trata de elementos apetitivos. Luego, si la persona está respondiendo por elementos aversivos, es decir, quiere ser médico, pero porque está evitando ya no enfrentarse a lo mejor a sus padres o a una pareja o a otras personas, sino incluso enfrentarse a la sensación de fracaso, de haber comenzado algo y darse cuenta que ahora eso no me gusta y tengo que enfrentar la sensación de cambio, de incertidumbre de ahora qué hago con mi vida, de sensación de fracaso, de sensación de que otros son más listos, que son los que son capaces de acabar medicina, y yo si no soy capaz de hacer medicina es que soy más tonto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que tiene que hacer el terapeuta es poner continuamente en equivalencia si estar estudiando medicina para evitar todo eso no se parece, no está en coordinación, no sería otra CSR con otra topografía semejante a otras que está teniendo en su vida, a otros elementos que está abandonando importantes de su vida por evitación, ¿no? Y hacerle discriminar que quizá, si cuando evita otras cosas en la vida no le está llevando a la vida que quiere, quizá este elemento sea uno más en el que no está yendo en la dirección adecuada. Pero es posible que la persona tenga una historia está muy fusionada, muy pillado por esos sentimientos. Es decir, que de verdad crea que es inútil y que por eso tiene que seguir luchando por algo, o que le hayan enseñado que hay que perseverar en todo, independientemente de que te guste, de que sea algo que te hace feliz. Y que si lo has empezado, lo tienes que terminar, ¿no? Como las reglas de algunos padres y de algunas personas. Da igual que te guste o no. Te has comprometido, has dicho que lo vas a hacer y lo tienes que hacer. Y que yo esté controlado por eso y no esté contactando con las contingencias apetitivas de seguir por ese camino. Pues habría que trabajar también ahí en difusión, en que la persona se distancie un poco de todos esos contenidos verbales para poder empezar a contactar con las contingencias aversivas o apetitivas para que sea más probable que la persona sea capaz de girar su vida e ir en otra dirección. Por ejemplo, a dejar la carrera de medicina o de lo que sea y tomar otra dirección en la vida. Entonces, habría, dependiendo del análisis funcional del caso, salían unas cosas o de otras, ¿vale? Yo sé que la gente quiere reglas, pero aquí no hay, y dependiendo Recetas. del análisis funcional serían unas cosas u otras. Claro, aquí la receta es que no hay receta, es lo único que podemos saber. Pero sí que es cierto cuando la persona está tan pillada por su historia y casi toda su vida ha sido por escape o por reforzamiento negativo, viene a consulta y nos dice: "No sé qué hacer con mi vida, mm, no sé qué puedo hacer, ni lo que me gusta, ni lo que no, siempre he hecho lo que se supone que tendría, que debería de hacer", y la persona tiene, pues, grandes capacidades cognitivas, pero incluso cuando trabajamos en difusión, eh, es complicado, ¿no? Lo digo para contextualizar, que a veces uno empieza a leer el manual de ACT y ve, 8 sesiones, cambio de valores, tal, pero eso no es así. Hay casos muy complejos donde se tarda mucho tiempo en Mucho. llegar a desempolvar eso
o de alguien de venir a terapia y decir, quiero dejar mi pareja y estar 2 años, o venir a los 5 años y decir, ahora es el momento, de haber trabajado en ese momento y no se ha podido conseguir, para que los terapeutas que estén empezando lo vean esto como una carrera de fondo en algunos casos y de ir pues poco a poco picando y desmantelando los efectos perniciosos del lenguaje, como has dicho, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hombre, vamos a imaginar una persona que desde niño su contexto familiar y social ha estado invalidando continuamente sus propias emociones y pensamientos, ¿no? Por ejemplo, un niño que dice, ay, me gusta esto, ¿no? Y le dicen muy a menudo y en muchas áreas de la vida, no, no, tú no quieres eso, quieres esto otro, ¿no? Por ejemplo, es que yo quiero yo qué sé, una Fanta de limón. Digo, no, 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 tú no quieres Fanta de limón, tú quieres Coca-Cola, ¿vale? Es que me siento mal. Anda ya, anda ya. Tú lo que tienes que hacer es, ¿vale? De tal forma que esto a mí no me gusta la medicina. Anda, anda, ya te gustará. Tú lo que tienes que hacer es, ¿vale? Vale, cuando uno ha vivido en un contexto así, lo que están impidiendo es que tú entres en contacto con tus propios, con la estimulación apetitiva. Es decir, tú no discriminarás bien lo que de verdad te hace sentir bien, lo que te apetece y lo que no. Y todo se está poniendo bajo control verbal. Es decir, todo se está poniendo bajo control de una regla que va a controlar el comportamiento. Ya sabéis que las reglas verbales son rígidas y el comportamiento moldeado por las contingencias es más flexible. Con lo que mi repertorio está siendo cada vez más rígido y como que lo verbal está impidiendo que yo entre en contacto con las contingencias, ¿vale? Que se llama insensibilidad a las contingencias, realmente. Y ese control verbal está impidiendo que después, cuando soy adolescente o adulto, yo sepa exactamente lo que es apetitivo para mí. Y entonces cuando yo te pregunto qué quieres en la vida, tú lo que me dices es que no lo sabes muy bien. Y necesitas a alguien que te diga lo que debe o no debe gustarte, lo que debes o no debes hacer. Pero como todo ese entramado verbal, esa rigidez verbal, está impidiendo continuamente que yo contacte con lo que de verdad quiero, paradójicamente nunca me siento bien haga lo que haga. Entonces, como tú bien indicabas, Juanjo, hay que hacer un trabajo muy largo porque hay que enseñarle a la persona a que contacte de nuevo con lo que de verdad es apetitivo para él. Sería como hacer un trabajo, a lo mejor con 20 o 30 años, un trabajo que se debería haber hecho con 5, 6, 7, 8 o 10. ¿Vale? Entonces, claro, es largo, no es fácil, hay que defusionar mucho, hay que distanciarse mucho de lo verbal para poder de nuevo entrar en contacto con las contingencias y hay que ser capaz de experienciar cosas y abrirse a las experiencias del mundo para ir redescubriendo qué de verdad gusta y qué de verdad no gusta. O sea, Totalmente de acuerdo. Y luego la comunidad verbal castiga. Y si yo, por ejemplo, le digo a mis amigos que quiero, yo qué sé, dedicarme a escribir libros, a una cosa real, mis amigos me dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso, loco? Pero tal, o si se lo digo a mis familiares, a mis padres, etcétera. Pero y con la carrera que lleva y con lo bien que está, y ahora qué haces tú. Entonces, el que tiene claro hacia dónde quiere llegar en la vida, pues, ok. Pero cuando la comunidad verbal te uniforma, en cierto sentido, eh, al final hay una parte de ti que muere. claro, porque están invalidando tus propios pensamientos, sentimientos, sensaciones, como si lo que tú piensas y sintieras estuviera mal y solo lo correcto fuera lo que otros piensan o sienten. Eso es muy típico, por ejemplo, de personas que quieren apostar desde muy temprano por carreras, por ejemplo, artísticas, ¿no? Ujú. Yo tengo ejemplos, además, no de terapia solo, sino de gente cercana, de que sus hijos desde temprano dicen que quieren dedicarse a la danza, ¿no? Y sus propios padres y casi toda la comunidad le dicen, pero ¿dónde vas? Tú tienes que estudiar algo que de verdad te vaya al trabajo y te dé de comer, ¿no? ¿Dónde vas con la danza? ¿No? Padre ¿Eso para qué te psicólogo, ¿eh? sirve? ¿Vale? ¿Eso para qué te sirve?
¿Tú cómo vas a comer de eso, no? ¿Sí? Cuando, ¿sabes? Es una carrera como cualquier otra y puedes tener el éxito como cualquier otro, ¿no? Es decir, que hay gente que se dedica al mundo artístico y gana muchísimo dinero, vive muy bien y tiene mucho éxito, ¿no? Desde, yo qué sé, pianista hasta Te imagino. violonchelistas, hasta cantantes, bailarines, yo qué sé, ¿vale? Actores, pero la comunidad verbal castiga mucho eso. Entonces ahora imagínate que he tenido una infancia de ese tipo, en el que me controlan mucho las reglas de ese tipo y eh, eso interfiere con mis placeres en relación con la danza. Pues lo dejaré. Y a lo mejor estudio medicina. Pero llego a estudiar medicina y cuando tengo que contactar con eso, ¿vale? Y tengo allí que, ¿sabes? Un enfermo de cáncer que me está, vale, le tengo que informar y ponerle un tratamiento, pues estoy sintiéndome totalmente poco realizado, porque a mí lo que me gustaría es tener un tutor puesto y estar allí de puntilla dando vueltas en un escenario. Y claro, difícilmente voy a ser feliz. Tenemos aquí otra pregunta. Nosotros tendríamos que haber sido cantantes, ¿no, José? Algunas veces lo hemos hablado, porque estamos continuamente en dolor en lugar de en placer, ¿no? Que la gente está ahí. Sí, si volviera a ser joven y a estudiar, me buscaría una carrera en la que en la función de lo que hiciera fuera proveer placer a las personas y no evitarles sufrimiento. ¿Cuáles son las limitaciones de ACT? Las limitaciones Nos preguntan por múltiples. aquí Eric. Buah. Bueno, no se puede contestar esa pregunta aquí en un minutillo. Vamos, es como cualquier terapia, múltiples. eh, Desde de tipo experimental, de tipo teórico y conceptual, ¿no? No todos, incluso los psicólogos conductuales que vienen del análisis funcional, conceptualizamos ni conceptos básicos del análisis de conducta de la misma manera. Por supuesto, creo que estoy de acuerdo con eso, con Carmen Luciano, que toda teoría psicológica, por tanto, modelo y tratamiento derivado de ese modelo, cuanto más parsimonioso, más eficaz será, y que hay términos que nos podemos ir ahorrando porque vienen a especificar los mismos procesos psicológicos. Desde limitaciones de ese tipo hasta a limitaciones prácticas, ¿no? Hasta limitaciones de tipo filosófico. Por ejemplo, que es muy difícil ponerles puertas al campo y que la cultura, el lenguaje de la cultura es voy a llamarlo así, no voy a decir cognitivo, voy a decir tautológico, voy a decir fusionado, voy a decir que es un lenguaje lleno de fusión cognitiva, de tal forma que nos enseñan que somos lo que pensamos y lo que sentimos, y que eso es lo importante, y no lo que hacemos, y que el modelo va en contra de lo que promueve la cultura, y salvar eso es muy, muy, muy difícil, incluso para el propio terapeuta. Así que veo limitaciones de todo tipo, como todas las terapias. Pero recordad que el problema no es que las terapias tengan limitaciones, que todas las tienen, sino qué terapias permiten ayudar a las personas de forma más eficaz y eficiente. Al final, lo que hacemos, aunque no nos guste la palabra, es controlar comportamientos. Pero no lo vamos a llamar control, lo vamos a llamar influencia. ¿Vale? Que es, por ejemplo, ahora como lo llama Hayes. Pues la palabra control queda como ahora, es muy aversiva, ¿vale? Entonces, lo que busca la ciencia es influir, prevenir, predecir e influir. Vale, pues lo importante aquí es cuánto predicción y ciencia puede tener ACT en el comportamiento de una persona. Y de mi punto de vista, ahora mismo es de las terapias que más puede predecir e influir en el comportamiento de las personas. Limitaciones múltiples. No voy a ahora detenerme en todas las que Sí, tienen a nivel bueno, la los iremos abordando experimentos. porque
estamos empezando los webinars y bueno, vendrán una cascada de información relacionada con todo esto, ¿no? Así que está muy bien que vayamos preparando el terreno. Aquí nos hacen una pregunta más sobre la difusión. ¿Es bueno explicar para qué estamos haciendo los ejercicios? Ya que algunas personas vienen o han contactado con que esas herramientas no les han servido o que están perdiendo el tiempo. Bueno, de nuevo, quien lo ha preguntado, me imagino que le gustaría tener unas reglas que le diga, pues, es bueno, no es bueno. Y de nuevo, no puedo hacer eso. Depende del análisis funcional. Claro, cuanto menos se explique y más establezca condiciones el terapeuta para que sea la propia persona, el propio cliente, lo llamemos como lo queramos, el que discrimine el análisis funcional de su propio comportamiento, mejor. Por tanto, el cliente debe estar abierto a experimentar los efectos de los ejercicios y no tener que explicarle para qué usamos los ejercicios. Pero todos los clientes no son iguales. De tal forma que imagínate que tu cliente, como me pasa a mí, que tengo muchos clientes que son psicólogos, ¿vale? Y que dentro de los clientes que son psicólogos, ¿vale? Hay algunos que además tienen experiencia a veces con terapias contextuales. Pero el terapeuta que ha utilizado las terapias contextuales no es muy hábil utilizándolas, porque aquí se nos olvida que hacer PAF no es una regla, o hacer AT no es una regla. Y que, por tanto, aunque un terapeuta diga que está haciendo PAF, quizá lo vas a hacer y no está haciendo PAF. O un terapeuta dice que está haciendo AT y no está haciendo AT. ¿Vale? Porque hacer AT no utiliza metáforas, ejercicios u otras cosas. ¿Vale? Y igual que en PAF, en AT se intenta que el terapeuta explique lo mínimo posible. Entonces, ¿por qué? Porque si explican los ejercicios, es como explicar un chiste. Le quitas la gracia. Voy a hacer un símil, ¿vale? Tú lo que tienes que conseguir cuando cuentas un chiste es que la persona se ría. Si lo tienes que explicar, chungo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo pones bajo control verbal. Y como lo pongas como con bajo control verbal lógico, como lo que hace gracia de un chiste es que establece una condición verbal en la que hay un marco de oposición entre lo lógico de la cultura y lo que describe en el chiste. Cuando tú tengas que describir, ¿vale? Porque haces un ejercicio de difusión cognitiva, vale, cuidado, porque lo estás poniendo bajo control de una regla. Y es posible que entonces la persona lo ponga en equivalencia con otra forma de evitación y ahora crea que la explicación del ejercicio de difusión cognitiva es que ocurran ciertas cosas y esos pensamientos interferirán con que la persona contacte con lo que debe pasar. Así que mucho cuidado con explicar los ejercicios. Tiene que ser en condiciones muy, muy específicas. Pues cuenta un chiste, José, ya y nos despedimos. Bueno, Tenemos un curso tuyo también. ¿Qué? Vamos a desvelar una cosita aquí para la gente que nos sigue, nos da mucho cariño. Estamos haciendo un curso ahora más avanzado y además tenemos un curso tuyo que está bastante bien sobre ACT, donde explica el modelo. ¿Quieres contar un chiste y nos vamos? Lo he dicho de broma, si quieres. Bueno, más que un chiste, bueno, es un chiste de la época en que yo estudiaba